Muy bien, estamos acá nuevamente en la segunda parte de la columna NOA, junto a dos personas vinculadas a la cultura, vinculadas al arte. Estamos con Juan Martín Leguizamón, para que lo no saben, es el hijo de Cuchi Leguizamón. Bueno, ¿quién no lo conoce a Cuchi Leguizamón? Ya es un artista internacional, más conocido afuera que en Salta. Y Seba Aguirre Astigueta, bueno, abogado vinculado también a la fundación. Bueno, a los dos, por supuesto, Juan Martín, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Y también a Seba Aguirre. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por la invitación también. Bueno, comentame, Juan Martín, ¿de qué se trata esta fundación, el legado de tu papá, Cuchi Leguizamón? Comentaba para aquella gente que no sabe. Bueno, la fundación es una manera de organizarnos. Quienes creemos que el Cuchi sigue siendo un referente en la cultura nacional. Sigue vigente. Y además, no solo el Cuchi como artista, sino como hombre que ha dejado un legado más allá de su producción artística. Eso, en primera instancia, no solamente porque la fundación no pretende convertirse en un amplificador de la figura y el legado del Cuchi solamente, sino que ese legado nos compromete con la cultura popular, Ya. nos compromete con Salta, nos compromete con esa idea de desde tu lugar poder hablar del mundo, nos compromete con las maneras que tiene la cultura de transformar la vida de las personas, nos compromete con los procesos identitarios que son siempre muy importantes, porque pueden abrir espacios al desarrollo de ideas propias, al desarrollo de modos de vincularse y de estar en este mundo y este tránsito vital propio que nos identifica. De eso se trata un proceso identitario. Entonces, la idea de la fundación, si bien nace de los hermanos Leguizamón, se extiende más allá de la figura del Cuchi y convoca a gente que comparte algunas de estas ideas de las que estaba hablando recién, para trabajar por eso, por una cultura viva y transformadora en Salta y en donde sea bienvenido nuestro trabajo. Exactamente. Seba, ¿y cómo te vinculás vos con la fundación? Mira, la verdad que es un misterio. Creo que a partir de digamos, de una actividad que tuve, que tengo vinculada a la sociedad, yo en general soy un abogado que gusta dar su opinión, soy columnista de varios diarios, he sido de La Gaceta, del Tribuno, y estoy vinculado también a la Universidad Nacional. Creo que a partir de eso y de conocer a Juan Martín, también vengo de Cafayate. En Cafayate he sido músico en una etapa de mi vida. Entonces, bueno, estoy vinculado a la cultura, tengo una esposa artista también muy vinculada al tema audiovisual. Bueno, soy un emergente de la cultura salteña, digamos, interesado por la actividad cultural, y creo que a partir de eso, bueno, naturalmente se va dando la comunión de personas que tienen este ideario que Juan Martín hace referencia, que es, existe una cultura salteña universal. Creo que el Cuchi Manuel Castilla y varios la ejemplifican, ¿no? La proyectan, por eso es que su obra perdura, ¿no? Porque nosotros los salteños y también los argentinos nos vemos obviamente expuestos en estas ideas de lo cultural. Y bueno, fruto de todo eso hay un grupo que se junta y busca, como dice Juan Martín, no tanto ensalzar la figura del Cuchi, que ya está puesta en su valor, creo que no hace falta significar quién es, sino toda la gente que viene de continuo, siempre dando ese realce a la cultura salteña.
Así que bueno, en ese contexto la Fundación está trabajando en difundir esa manera de ser y de pensar que tenemos los salteños a partir de la cultura. Debemos recordar Juan Martín, que nos Sí. acompaña desde atrás, tras las bambalinas. Ah, muy importante la compañía. Sí. Silvana Irigoyen, profesora de letras, que ya en las próximas va a estar acá, digamos, con nosotros. Por ahora quiere ser una espectadora de lujo, digamos. Si me permitís contar Sí. una historia, ya Sí. que está Silvana ahí, me mira con cara como diciendo, ¿qué vas a decir? Silvana fue parte de uno de los últimos intentos del Cuchi de formar un dúo. Ah, mira vos. El Cuchi en sus últimos años de salud, digamos, saludables, Ujú. tenía la idea de formar un dúo de voces femeninas. Y empezó a trabajar en eso, el dúo espejo. Y Silvana era una de las voces de ese dúo. Ah, entonces la podemos invitar la próxima vez, entonces. Por a supuesto, Silvana tiene que ser permanentemente invitada, obviamente. Un visionario el Cuchi, ¿no? Porque dúo de mujeres en una época en seguramente las mujeres no había tantas formaciones vocales y demás. Sí, Me parece de avanzada, ¿no? sí, pienso igual que vos. No era muy frecuente y además él tenía particular interés por la actuación y el rol de la mujer en este espacio del folclore. Bueno, el Cuchi era un provocador, además. Eso también tratamos de tomarlo en la fundación. Como todo el mundo sabe, pero todo el mundo oculta, la tradición alguna vez fue novedad. Bueno, nosotros creamos novedades para que también sean tradiciones alguna vez. Totalmente. Claro. Pensamos en la transformación, pensamos en eso. Y eso es provocativo a veces y bueno, el Cuchi era un provocador también. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era la relación tuya cuando eras chico, digamos, niño, con tu papá? O sea, como yo me imagino, o sea, uno tener un padre, un talento como el Cuchi, tenerlo como genialidad. padre todos los días, ¿no? De la vida habitual, cotidiana. ¿Cómo era tu relación con tu papá? ¿Tenés alguna anécdota para contar? Sí, 10.000 anécdotas. cientos de miles, no los voy a aburrir. No, bueno, pero... Pero el Cuchi era un hombre muy divertido en todos los niveles, en todos sus aspectos y en todos los lugares en donde pasaba. Sí. También era muy divertido como papá, Eso te iba a preguntar. era muy divertido. Porque una cosa, disculpa que te interrumpa, una cosa por ahí vos mostrás algo, una imagen hacia afuera, pero después adentro sos nada que ver. Digamos, hay personas que se transforman, ¿no? No, el Cuchi, una de las cosas que uno aprendió con el Cuchi es hacer lo que piensa y ser adentro y afuera de la casa la misma persona. La misma Eso persona. era el Cuchi también. Exactamente. El Cuchi así como lo veían en la calle silbando, vociferando, haciendo chistes, poniendo apodos, hablando de filosofía O de política. o de política, eso era el Cuchi adentro de la casa también. Era así su vida entera. El Cuchi tenía algún tipo de desencuentro con Emma, que era su mujer, mi mamá, una mujer que tenía su enorme personalidad también, y llegaba a la casa y ponía cajas de chocolate en rama, desde el primer escalón hasta el último, y hacía un caminito de chocolate en rama hasta su dormitorio, y en el dormitorio la esperaba él. Esas cosas hacía el Cuchi en la casa, imagínate, afuera hacía más o menos el mismo tipo de barbaridades, pero era un hombre muy divertido. Y el Cuchi supo vincularse con sus hijos. Creo ¿Cuántos que son ustedes? Cuatro hijos. Creo que una cosa que yo le agradezco y le destaco al Cuchi en su vinculación con sus hijos es que él tenía en cuenta con qué persona estaba. Con cada hijo tuvo una vinculación distinta y que se vinculaba en los intereses de sus hijos también. No era una vinculación egocéntrica. Los papás creemos que somos el centro del mundo, que vamos a sacar a nuestros hijos como a nosotros nos gusta. El Cuchi no tenía esa actitud. Y eso era para agradecer. El Cuchi nos miraba como las personas que éramos,
y acompañaba el crecimiento de cada uno desde ese lugar. No era un hombre que iba a imponer: yo quiero que vos seas músico, yo quiero que vos seas abogado. Uno solo de nuestros hermanos salió músico y abogado, pero ese es un tema más personal de él que una imposición del Cuchi. Pero ¿cómo era la vida cotidiana? O sea, ¿lo reprimía? No, jamás. Jamás. Nunca tenía una palabra, viste, como vos decías Bueno, que yo no recuerdo jamás Jamás. que me hayan levantado la mano mis padres. ni tampoco Nunca. levantaba la voz. En general no, a veces un poco. Alguna travesura y claro, Alguna lógicamente. travesura. No, éramos terribles. Claro. Ni Y les los voy a amigos contar, también no voy a eran hablar de terribles. mi infancia, pero Claro. éramos terribles y alguna vez sí, estate quieto, pero jamás una actitud Un insulto, violenta. un agravio, nada de Un eso. agravio, una violencia, jamás. Ni el Cuchi ejercía de esa manera, ni mi vieja lo ejercía, ni hubiese permitido que ocurra. Digamos. Claro, vos recién decías de la coherencia, ¿por qué? Porque generalmente los padres, no digo todos, pero hay padres que ejercen la violencia en forma interna, dentro de la casa. De afuera muestran otra imagen, ¿no? Pero bueno, eso no ocurre en todos lados. Sí, yo pienso que la violencia es impotencia. Impotencia de tener otro tipo de vínculo más constructivo y más de formación de las personas, de tus hijos. Es impotencia. Y si hay algo que el Cuchi y la Emma nunca fueron, es impotentes. Claro. Para nada. Era gente de mucha potencia, de hacer Mucha muchas libertad. cosas, de mucha fuerza, mucha libertad. Así que bueno, ese era el clima que se respiraba en mi casa, nutrido por una enorme cantidad de amigos y amigas. Ahí se todos, respiraba la poesía, se respiraba la obviamente, música, Obviamente, ¿no? obviamente. Sí, la sí. creación. Sí. ¿En qué momento el Cuchi A se mi inspiraba? casa iba Mercedes Sosa Claro. y los chicos estábamos alrededor molestando y era ella la que se ocupaba de de tranquilizarnos y hacernos dormir con alguna canción de cuna, digamos. Claro. Claro, un ambiente creativo, Un ambiente rico, creativo, hermoso. muy rico. ¿En qué momento vos lo veías a tu papá? Era su rato así que aprovechaba para a la creación, que uno llama. Nosotros teníamos piano en mi casa y teníamos piano en una casa de campo que teníamos. Entonces el Cuchi por ahí se quedaba en el campo un tiempo, solo. O por ahí también se iba a algún lugar donde hubiese piano, cuando en la casa era difícil La concentrarse. casa de Botelli, por ejemplo, ¿no? Había piano. En la casa de Botelli había piano, claro, Coco era muy amigo de Cuchi y sí, obviamente Había dos pianos. un hermoso piano tenía Coco. Y siempre se encontraba algún amigo así como el Coco, algún lugar donde ir también a tocar lo suyo o a desarrollar lo suyo. El Cuchi también, yo diría que iniciaba su composición silbando, por ejemplo, en la calle. Tenía esa manera bastante libre y abierta para trabajar en la música, pero era un laburante de la música bastante serio. El tipo agarraba un tema musical y lo trabajaba y hasta que no estaba plenamente conforme no lo largaba, y eso podía ser en un mes o en 2 años o en 3 años. Mirá vos. Depende. ¿Con qué artistas o poetas se veían cotidianamente? Con Manuel J. Castilla. Bueno, claro, sí. Manuel, el Coco, eran parte de la cotidianidad. Claro, parte de la familia. Pero con todos los artistas de Salta, con todos. Todos, absolutamente todos. Es más, los chalchaleros cuando empezaron fueron a mi casa a que el Cuchi, Los ver si el armonizara. Cuchi los podía dirigir, armonizar. No funcionó claramente, no estuvo por esa vía, porque con los chalchaleros, una hermana del Cuchi se había casado con un Sarabia Toledo,
¿Tu hermana? una hermana del Cuchi. Ah, una hermana. Entonces, los Había un vínculo que familiar. tenían vínculo con los chalchaleros, estaban en los chalchaleros, se acercaron a hablar con el Cuchi. No prosperó porque la manera de cantar o la intención o lo que fuese era distinta el proyecto que cada uno podía tener, pero sí, yo entiendo que el primer disco que graban los chalchaleros es de un lado La López Pereira y del otro lado Lloraré, Que es una recopilación del Cuchi, ¿no? que es una recopilación del Cuchi. Pero así han pasado todos los artistas de Salta y muchos artistas de afuera, muchísimos también. Yo llegaba a mi casa, el Cuchi se había comprado un órgano, un teclado eléctrico. En esa época decíamos órganos, tenía un sonido como un órgano, esos de viento. Y un día llego a mi casa y veo un hombre sentado tocando ahí. Era un brasilero que había llegado por indicación de no sé quién, y se juntaron estos brasileros que llegaron a casa, estuvieron una semana haciendo música ahí. Qué yo, no sé quién habrá estado en ese grupo, yo era muy chico, pero ese tipo de cosas yo la veía En forma cotidiana. muchas veces, claro. Muy seguido, digamos. Claro, así es. Y una creación del Cuchi fue el dúo salteño. Sí, el Cuchi dirigió el dúo salteño mucho tiempo. Claro. Armonizó esas voces y los primeros pasos, digamos, importantes del dúo los hizo con el Cuchi, claro. Claro. Patricio ya tenía algún antecedente en la música, había cantado en algún conjunto, había estado en actuaciones en algún espacio, había tenido, pero el Chacho venía con otra práctica. El Chacho, si bien cantaba, estaba muy interesado en el tema de la música, era un jugador de fútbol de la primera... San Lorenzo. Estuvo en San Lorenzo, estuvo en Lanús jugó mucho, y para eso hay que dedicarle mucho tiempo al fútbol, no podía otra cosa. Entonces él era un aficionado a la música, era importante para él la música, pero no había tenido esta experiencia del canto, menos en dúo y menos armonizado en el contrapunto. Y el Chacho es una persona fenomenal que sale de jugar en primera en el fútbol a jugar en primera en la música, por lo menos para mi gusto. Y además compone muy bien, digamos, el Y Chacho. compone Tiene buenas extraordinariamente, composiciones. Tiene, sí. hermosas composiciones. Y hoy es un gran músico y se dedica a eso. Pero claro, cuando se inicia el dúo salteño, eran changos jóvenes, que en la música, sobre todo el Chacho, estaba muy verde, y los agarra el Cuchi y conforma este dúo que fue, para mi gusto, de las mejores cosas que se hizo en el folclore nacional. Estamos acá en este living conversando con Juan Martín Leguizamón, presidente de la Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón, y con Seba Aguirre Astigueta, también integrante de la fundación. Estamos conversando sobre esta fundación, sobre el legado casualmente del Cuchi, que dejó el Cuchi. Recién me decía Martín, que bueno, anécdotas, 10.000 anécdotas del Cuchi. ¿Alguna graciosa, algún apodo que haya quedado así por ahí? ¿Le gustaba poner apodo a tu papá? Sí, a él Comentame. le gustaba poner apodo. Era una forma de hacer humor en Salta, ¿no? Era una forma muy clásica, muy de acá, muy de hacer humor en Salta. A mí me da un poco de pudor, porque hoy muchos de esos apodos serían bullying, Sí, claro. por ejemplo. Y como yo estoy en contra del bullying, me da pudor en alguna medida hablar de esos apodos. Pero el Cuchi era muy pícaro, muy rápido, Muy ingenioso para los apodos. Claro, por los apodos. Muy ingenioso para los apodos. Me daba bronca un apodo que me había puesto él a mí. Pues yo usaba pelo largo, jovencito con barba un poco más rala, y me había puesto Cristo Manso. Me molestaba bastante que me ponga Cristo Manso. Cristo, man. Y un día aparece Cuchi con un gorrito con visera bien pegadito a la mollera, de cuero.
Y yo lo miro y digo, este se ha disfrazado de jockey. Entonces, cuando se acerca, le digo, ¿qué hace joqueta de elefante? Era medio gordito, Cuchi, como yo ahora, ponele. Y le gustó mucho ese apodo y ahí nos tratábamos de Cristo Manso y Joqueta de Elefante. A ambos nos molestaba el apodo, por eso hablo del bullying. Y voy a contar estos apodos que son el que me puso, uno de los apodos que me puso a mí y uno de los apodos que le puse a Cuchi, pues bueno, fue una cosa familiar, obviamente no era bullying. Sí. No, y hablando de los apodos, yo me acuerdo que yo hacía la revista 90 Minutos de Deporte, que era la revista dirigida al Club de los Profesionales de La Loma, y había un muchacho que se acerca, me dice, bueno, yo te puedo hacer la columna de los apodos. Bueno, y empezamos a hacer la columna de los apodos, no me acuerdo el nombre del muchacho y él explicaba cada apodo, ¿no? Y me decía, hay uno que me llamó la atención, dice, bueno, a un fulano de tal, no voy a decir quién era, le dicen benzina. Y ahí él explicaba, decía benzina, a fulano de tal, ponía el nombre, fulano de tal, le dicen benzina, porque parece solvente, pero no lo es. Entonces, se publica, lo publicamos nosotros. Al día siguiente me llama la señora de esta persona, enojadísima, por supuesto, enojadísima. ¿Por qué le habíamos puesto ese apodo a su marido? Bueno, yo le explicaba que era una cuestión de una broma, pero la mujer no quería entrar en razón. Y así, un montón de apodos que publicamos. También había una vieja tradición que, según una vez hablando con Horacio González en Buenos Aires, me decía que es una vieja tradición española en realidad, y que había una revista de principios del siglo pasado que tomaba eso, así como ustedes publicaban los apodos, ellos publicaban los epitafios en vida. Y es una vieja tradición que también se practicaba acá, y la practicaba el Cuchi, la practicaba mucha otra gente. Hay varios epitafios muy conocidos. Uno de Díaz Villalba que dice: bajo de esta losa fría, oh curioso desenlace, Antenor que nada hacía, resulta que ahora yace. Ese era un epitafio. A un vago, a un indudablemente. vago que había hecho el poeta Díaz Villalba. Bueno, son tradiciones, pero si vos me permitís, yo quiero pedirle a Sebastián que nos cuente una de las cuestiones que lo acerca, porque vos recién le preguntabas cómo se acerca a la Fundación. Sebastián. Y una de las cuestiones que lo acerca a la Fundación fue un pequeño y milagroso trabajo que hicimos en la Universidad de Salta, cuando Sebastián estaba en la universidad. Y si tenés ganas de contarlo, vos, contalo. Lo cuento, tiene bastante relevancia para la cultura popular, porque estaba perdido en expedientes en el tiempo un himno que el Cuchi le hizo a la Universidad Nacional de Salta. Se trató de un concurso que quedó desierto, desconozco en detalle las circunstancias, con una letra de Perecito. Estaba en la memoria de Juan Martín, y a través de la gestión de Daniel Hoyos es como que se comienza a revolver eso, a reactivar, y entonces a la par que se decide, digamos, hacer un estudio musical sobre esa melodía, se lo encuentra el expediente, un expediente perdido, y se encuentra una partitura, y bueno, y se corrobora que efectivamente era el himno que el Cuchi le quería legar a la universidad. Una universidad nacional que, es bueno decirlo a la gente, que tiene el signo de la cultura salteña y popular en sus bases, en sus cimientos, porque el mismo emblema de la universidad es una obra pictórica de un artista salteño, el lema de la universidad se corresponde con Manuel Castilla, y bueno, qué mejor que cerrar ese círculo de símbolos con un himno del Cuchi Leguizamón. Bueno, fruto de todo esto, terminó la universidad por resolución aprobando un himno, nada más que al himno se le puso otra letra del hijo de Manuel, del Teuco, una letra muy, muy bonita, muy, muy potente, que tiene que ver con la idiosincrasia de la Universidad Nacional de Salta. Y entonces, este fue un aporte en la gestión en la que yo estuve, de la universidad,
pero vinculada a esto, ¿no? A lo que la universidad dice que tiene, que es que el saber y la ciencia salteña sale de la tierra, ¿no? La cultura sale de la tierra. ¿Y eso cuándo se concreta? Eso se concretó hace 2 años, en donde... ¿Ya está en vigencia? Sí, Bien. el himno aprobado hoy de la Universidad Nacional de Salta es un himno del Cuchi con letra del Teuco. Ajá. Y se lo canta en los eventos oficiales de la universidad. De la universidad. Así es. Así que bueno, Muy qué bien. mejor que una universidad que se nutra de sus cultores, ¿no? Y además, Seba Aguirre, también te estás por candidatear para Defensor del Pueblo. Sí, estoy postulado para Defensor del Pueblo, un procedimiento que aparece como trunco ahora porque Sí. nadie sabe qué está pasando. Pero bueno, sí, me he postulado porque bueno, yo a la par de ser un abogado común y corriente, vengo con una militancia en derechos humanos, ¿no? O sea, Bien. hoy presido el Instituto de Derecho Constitucional del colegio, bueno, siempre estoy en esa temática. Y bueno, estoy buscando ser el defensor del pueblo, pero me parece que difícilmente lo logre. Porque no No se sé, sabe, no sé. digamos, ¿no? Hay que Hasta ver. ahora lo han apagado el procedimiento. Ya tendría que estar elegido el defensor. Bueno, pero es una cuestión de reactivar Es cuestión de la política. y es cuestión de ejercer una presión sobre eso. Yo vengo hablando del tema en los medios y demás, me parece toda relevancia a la figura del defensor del pueblo. Claro, Y ahora que estamos hablando del Cuchi, yo con Juan charlábamos en algún momento, decir, ¿a qué pueblo defendería yo, digamos, ¿no? ¿El defensor de qué pueblo? claro. Y bueno, el pueblo que necesita ser defendido, el pueblo Claro. que no tiene a alguien que hable en su nombre, el pueblo común, no las élites, no la gente que cuenta con recursos para defenderse. Y hablando del expediente de Seba, que decía hablar del expediente de la UNSA, me hacía acordar la samba del expediente, ¿no? La chacarera. La chacarera, Perdón, la sí. chacarera del expediente. Sí, bueno, eso decíamos, el Cuchi era así, un provocador. Claro. Siendo él abogado, compuso la chacarera del expediente que habla un poco de lo que decía Seba recién, de la Claro. gente que no tiene posibilidad de defenderse, ni el dinero para pagar un abogado, Ni el juez que lo ni el escuche. juez que lo escuche, ni el defensor del pueblo que hable del pueblo. Y el ni- comisario que lo caga a palo para que confiese. Claro. Ese es el pueblo. Bien, ya estamos en la parte final de la columna nueva junto con 2 hombres de la cultura, con Juan Martín Leguizamón y Sebastián Aguirre Estiguet. Mensaje final, Juan Martín, es decir, tal vez referido a la próxima actividad de ustedes, de lo que resta este año. Mirá, nosotros estamos en actividades de organización un poco más internas. Tenemos que generar activación de una página web, tenemos que generar ciertas cuestiones que nos den un poco más de visibilidad. Estamos siempre apoyando y acompañando distintas expresiones artísticas. Pronto va a estar visitándonos Nadia Yachniuk, que se presenta en Salta. Nadia también es parte de la fundación. Estamos sosteniendo una muestra, el Cuchi en la canción Estampa, en el Museo de San Carlos. Estuvo antes en Cafayates y pretendemos que esa muestra circule por el interior de la provincia. Y bueno, estamos con la fundación tratando de que se consolide, que crezca, dando pasos certeros, digamos. Para eso, este año, hace muy poco, Que ya queda poco, digamos. se ha vuelto a reactivar la fundación porque estuvimos más de un año parados. Y entonces estamos en ese proceso también de reorganización, lo cual nos puso en la necesidad de conformar un equipo al cual ingresaron un montón de compañeros y hoy tenemos gente en Salta, gente en Buenos Aires trabajando en estos temas y un proyecto muy importante sobre el que estamos trabajando que esperamos salga pronto, es un disco del Cuchi doble sobre unos recitales que el Cuchi hizo en el Casa Cuberta, en el Teatro San Martín y en el hall del Teatro San Martín. Hay 5 recitales grabados en muy buena calidad, en donde toca temas inéditos y temas que no se volvieron a escuchar en ningún otro lado, así que tiene un valor importante ese material y estamos tratando de producir unos discos con eso, unos vinilos y subirlos a las plataformas para que sea de acceso
público. Con eso estamos trabajando. Bueno, para Juan este Martín, año. cuenten con este espacio para la difusión de la fundación, así sin ningún interés alguno. Y muchas gracias por haber estado acá. Muchas Muchas gracias, mi amigo. Seba, Gracias. por haber estado.